Ok, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar entonces esta clase. Ya estamos terminando el capítulo de torsión, ¿sí? Con un tema que era necesario abarcar para poder resolver el último ejercicio. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hemos hablado de torsión en elementos de sección no circular y estábamos estudiando qué pasa con los perfiles que son digamos, perfiles abiertos, ¿no? De pared delgada, pero abiertos y que se pueden de alguna manera representar como secciones rectangulares. Entonces, siempre que el perfil esté abierto, o sea, la sección transversal, me refiero a una cuestión así, ¿no? No sé si se acuerdan que hemos hablado en la clase anterior, yo podría tener algo así, y esto es un perfil que lo puedo transformar de manera equivalente a una sola sección rectangular, y por lo tanto recurrir a las fórmulas de Timoshenko, ¿no? Aún si es que parece un perfil cerrado, ¿ya? Por ejemplo, el caso del tubo cuadrado, que si yo, por ejemplo, aquí le coloco una abertura, esto también lo puedo transformar de manera equivalente a un solo perfil rectangular. Y por lo tanto, aplicar la fórmula de Timoshenko, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de secciones que están cerradas, ¿sí? Y que en particular tienen pared delgada, ¿sí? Esto va a tratar de explicar por qué, por ejemplo, en estructuras importantes como puentes, ahí ven un puente muy típico de sección cajón, se utilizan estas secciones transversales, ¿no? Que tienen una buena capacidad de torsión, ¿no? Esa es la intención justamente de discutir este tema el día de hoy, ¿ya? Bien, entonces en esta sección, es la clase de hoy, vamos a abarcar un tema muy cortito en realidad, que es el de torsión en ejes de pared delgada, ¿ya? Que es la sección 3.13 de nuestro libro BJ7. Pero como siempre me gusta hacer un resumen de lo que hemos tratado, vamos a recordar las expresiones para evaluar el comportamiento elástico de ejes de sección circular, ¿no? Sometidos a torsión, que como bien saben, abarca pues la fórmula de Torreja y la fórmula de Telajuego, ¿no? Digamos en forma simple para recordarlo rápidamente, ¿no? Entonces teníamos la sección o el eje de sección circular que lo apilábamos como si fueran discos compactos en paralelo, ¿no? Que permiten establecer que las secciones planas permanecen planas y sin deformación. Lo único que está sucediendo es que si yo trazo esta cuadrícula, cuando se somete a torsión al elemento, estos cubitos se convierten en paralelepípedos, ¿no? Por lo tanto, hay una deformación cortante asociada. Digamos que el material es elástico y homogéneo, todos los elementos descubrimos que están sometidos a corte puro, ¿ya? Entonces, con algunas relaciones de compatibilidad hemos descubierto que la deformación angular máxima es igual a C por phi entre L, ¿ya? ¿Qué cosa significa el ángulo phi? Recuerden que le hemos dado como nombre al ángulo de torsión, ¿ya? Que es la deformación que se produce en estos elementos sometidos a torsión. C por phi entre L, ¿ya? Después hemos establecido que dentro de la sección transversal, pues cada una de estas fibras realmente pues tienen esfuerzos cortantes cuya dirección es perpendicular al radio, ¿no? De esta sección y que varían más bien con la distancia radial, ¿no? Desde 0 hasta un tau máximo, que es en el borde, y esta variación se desarrolla de forma lineal, ¿ya? La fórmula, en realidad, para cualquier tau es igual a T ρ sobre J, donde J es el momento polar de inercia, T es el momento torsor y ρ es la distancia radial, ¿no? Siendo el máximo valor el que se encuentra en el borde del elemento, por lo tanto, tau max o esfuerzo cortante máximo es TC entre J, donde C es el radio exterior de esta sección sólida, ¿no? Así que las deformaciones angulares y los esfuerzos de corte se distribuyen linealmente con el radio de la sección transversal. ¿Ya? Eso es solo un repaso de lo que hemos venido trabajando y luego de combinar algunas ecuaciones de equilibrio, compatibilidad y leyes constitutivas, esto nos permite
establecer la fórmula del ángulo de torsión, que es la fórmula de telajuego, ¿no? O sea, phi es igual a TL entre GJ, ¿ya? Ese es un resumen para secciones circulares, que debe estar clarísimo y a ustedes les debe ayudar a resolver problemas de todo tipo, ¿no? Problemas inclusive compuestas por varias secciones, ¿no? Yo voy a compartir aquí mi pizarrita para ver qué otros casos, ¿no? Podrían presentarse. Hemos visto casos como este, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, varias secciones, digamos así, ¿ya? Diferentes longitudes y diferentes momentos torsores. Yo podría aplicar un torsor por aquí, ¿ya? Un torsor T. Sin embargo, podría aplicar, o digamos un torsor T1, por aquí un torsor T sub 2, en fin, hasta de repente una distribución, ¿no? De momentos torsores. Vamos a decir T minúscula. Y para yo calcular aquí el ángulo de torsión, digamos, entre los segmentos A, B, C y D, ¿ya? Usaríamos la fórmula de telajuego. Este es un primer caso en el cual todas las secciones son prismáticas. Y si yo quiero calcular el ángulo de torsión en D, dicho de otra manera, como yo sé que aquí el ángulo de torsión en el punto A es igual a 0, ¿no? Yo también podría escribir la expresión como el phi de D con respecto a, ¿ya? Sería simplemente la suma de los tres tramos, es decir, el phi de D con respecto a C, más el phi de C con respecto a B, más el phi de B con respecto a A, ¿no? De esta manera, podríamos básicamente aplicar la sumatoria de telajuego, TL sobre GJ, donde acá tenemos el torsor asociado a cada uno de los tramos, la longitud de cada tramo, el J de cada tramo y obviamente también el módulo de rigidez del material, que podría ser constante para los tres segmentos, pero aquí también podría ser una situación variable, ¿ya? La, digamos, situación es que aquí yo podría, a ver, miren, mejor voy a sacar este momento torsor distribuido, porque en este caso me obliga a usar la integral, ¿ya? Pero sí podríamos dibujar lo que se llama el diagrama de momentos torsores. Yo podría hacer aquí este diagrama, digamos, en función de esta distancia X y hacer los diagramas de momentos torsores, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que yo tengo aplicado en cada segmento, voy a tener el torsor para cada una de las barras, ¿no? Por ejemplo, el torsor para la barra AB, el torsor para la barra BC, el torsor para la barra CD, y eso es lo que habría que meter aquí en esta expresión, ¿ya? Un segundo caso, recuerden, aquí estamos tratando secciones circulares, ¿eh? Estas secciones pueden ser sólidas, macizas o también pueden ser huecas, ¿no? Por ejemplo, este de en medio yo podría tenerlo como una sección hueca. Ya saben que lo único que hay que hacer es que el J sub I, o sea, de cada elemento, se calcula como un medio de pi radio exterior a la cuarta menos el radio interior a la cuarta, ¿no? Cuando la sección es sólida, este segundo término se elimina y tendríamos solo el radio exterior a la cuarta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con una sección variable? Ojo que ese tipo de problemas también los tenemos por ahí planteados en el libro, ¿ya? No solamente podríamos pensar en una sección variable, sino también en un momento torsor variable, o que podría ser uniforme, como lo ven aquí, un T minúscula, por ejemplo, que debería estar en unidades de kilonewtons por metro sobre metro. Es como una carga distribuida, pero en este caso son momentos, ¿no? Momentos torsores distribuidos. Y si además le quieren agregar más eh, complicaciones, podrían poner un torsor acá T1, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se calcula aquí el ángulo de torsión? El ángulo de torsión, digamos, si esto es AB, ¿no? El ángulo de torsión en B vendría a ser la integral. Así de fácil. La integral de 0 a L. Y aquí habría que dibujar el diagrama de momentos torsores. Entonces decimos el T de X, ¿no? A ver, permítame. Acá está, ya. El T de X, voy a corregir esto mejor, por diferencial de X, en este caso entre G, que es constante, y el J de X, porque también resulta que la sección es variable, y habría que escribir ese J de X como una función del radio, ¿no? Hablamos de un medio de pi por un C de X a la cuarta, donde este C es el radio a una distancia genérica X, ¿no?
que habría que plantear de manera conveniente dependiendo de esta función, ¿ya? Estos son los casos que podríamos enfrentar, así como también casos hiperestáticos, que ya es materia de la clase anterior, que es cuestión que solo lo revisen, donde aplican criterios de compatibilidad. Adelante, Kevin, con tu consulta. Sí, profe, buenos días. Yo tengo una consulta respecto a los ángulos de giro. Por ejemplo, cuando se trabaja de manera relativa, no sé, en el ejemplo que está poniendo usted, por ejemplo, si fuese el ángulo de giro de D respecto a, sería el de D menos el de A, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que el de A, bueno, no, me confundo a veces un poco respecto al sentido. Si, por ejemplo, antihorario sigue siendo positivo y horario negativo, dependiendo de la perspectiva que uno le esté viendo, ¿no? Si en el dibujo uno que usted Claro. ha hecho lo vemos desde D hacia A, supongamos que el giro de C sale de manera antihoraria. Entonces, Ujú. cuando yo lo hago por ejemplo, de C respecto a B o de B respecto a C, ¿cómo influye el signo? ¿Hay alguna manera o siempre se considera en positivo y ya luego se determina el giro? Algo así entendí la vez pasada con lo que dijo con valor absoluto, pero no lo llegué a Lo entender. que, lo que podemos hacer para no confundirnos en ese sentido es usar el mismo signo de los momentos torsores. Por ejemplo, este torsor que tú tienes aquí, o mejor dicho, si yo le hago un corte a esta sección, el resultado es que el torsor que vamos a tener eh, en esa sección, ¿no? Digamos, sigue la dirección del eje X, entonces es positivo. Y el giro que se desarrolla hasta ese punto también lo vas a asumir como de sentido positivo. Entonces, si el torsor, digamos, es positivo, ¿ya? Por definición, voy a tomar que el giro también tiene el mismo signo del momento torsor. Yo creo que esa es una regla más práctica para no estar con lo de antihorario u horario, ¿no? Pero igual, es que depende de dónde lo ves. Por ejemplo, si tú miras desde acá, tú podrías pensar que aquí el ángulo de torsión gira en sentido horario. Pero si lo ves desde el otro lado, ¿no? Para, digamos, otra perspectiva, estaríamos girando en sentido antihorario. Esto le das vuelta, ¿no? Y estaría girando en esta dirección. Entonces, mejor mantener la convención de signos asociado a los momentos torsores, ¿ya? Entonces, continúo, por favor. Vamos a la diapositiva. ¿Y qué más hemos visto? Hemos hablado de la distribución de esfuerzos y deformaciones en otras secciones no circulares, caso particular de la sección rectangular, ¿no? La sección rectangular, cuando está sometida a torsión, también es un problema que ha sido estudiado de forma analítica y numérica por Timoshenko, ¿no? En realidad esta tablita que les he facilitado por aquí corresponde a la fórmula de Timoshenko. Lo único que ustedes tienen que definir es cuál es la dimensión A y cuál es la dimensión B. En este caso, en una sección rectangular, la dimensión A se toma como la dimensión mayor, ¿ya? Y hemos definido que el esfuerzo cortante máximo se calcula con esta expresión. Hay un coeficiente C sub 1, que se obtiene de la relación A entre B a partir de esta tabla. Son los coeficientes para barras rectangulares sometidas a torsión. Y el ángulo de torsión se calcula como TL entre C sub 2 AB al cubo por G, ¿no? Es como si el J fuera esto, ¿no? Vamos a decir el J equivalente para una sección rectangular, ¿no? Para que siga siendo la fórmula de telajuego. Donde C sub 2 también se obtiene de la misma tabla, ¿no? Entonces noten que cuando A entre B es mayor a 5, por aquí, ¿no? Ya los valores son iguales, miren, tanto C sub 1 como C sub 2, y se puede calcular con esta ecuación. 1/3 por 1 menos 0.630 B entre A, ¿ya? Los dos valores son idénticos y solamente esa expresión aplica cuando A entre B es mayor o igual a 5, ¿correcto? Bien, y finalmente, para resumirlo de forma clara, hemos usado otro criterio que permite estudiar las secciones no circulares, ¿no? Sometidas a torsión. Este criterio se conoce como la analogía de la membrana, ¿ya? La analogía de la membrana permite conocer la distribución de esfuerzos en barras de sección no circular sometidas a torsión,
y usa el siguiente criterio, ¿no? Porque en realidad esto proviene de las ecuaciones diferenciales de ambos fenómenos, que son similares entre sí, ¿no? Hablamos de esta membrana que se deforma bajo una presión constante y la sección transversal sometida a un momento torsor, ¿no? Entonces ahí está la ecuación, miren, ¿no? Lo que ven arriba en realidad es la ecuación de la diferencial del problema de la membrana, ¿no? Donde W es justamente su deflexión, P es la presión que se aplica y que es constante, y T es el espesor de la membrana, ¿no? X y Y obviamente es el plano horizontal. Entonces, en el problema de torsión, normalmente se define estos, digamos, esfuerzos cortantes, tau ZX y tau ZY, que son los que van contenidos en el plano de la sección transversal, como la derivada parcial de phi con respecto a y, la derivada parcial de phi con respecto a x, y que luego de cierta danza algebraica, en la cual no voy a entrar en detalles, llega a una expresión que es análoga a la que ven acá arriba, miren, ¿no? O sea, una derivada segunda del ángulo de torsión con respecto a x al cuadrado, una derivada segunda del ángulo phi con respecto a y al cuadrado, igual a menos 2g por teta, ¿no? Entonces, estas dos ecuaciones, como ven, son similares. Ambos definen problemas diferentes, pero por eso es que se hace esta analogía, ¿no? Y la conclusión es que tau, habíamos dicho, o sea, el esfuerzo cortante que se produce en el punto Q, tiene la misma dirección que la tangente horizontal en el punto Q', ¿no? Que está asociada a la deformada de la membrana. Ese es el primer criterio. El segundo era que tau, ¿no? Nuestro esfuerzo cortante aquí en Q, si pensamos ahora en la magnitud, es proporcional a la pendiente máxima en Q', porque recuerden que aquí en una superficie, en el espacio, se puede aplicar infinitas tangentes a un punto, ¿no? Entonces habrá una de ellas en Q' que tiene el valor máximo de su pendiente. Eso corresponde a la magnitud de este esfuerzo cortante. Y finalmente el tercer criterio de la analogía de la membrana es que el momento torsor, que se está aplicando aquí en la sección, es proporcional al volumen, ¿no? Al volumen contenido o bajo la membrana, ¿ya? Es decir, entre la membrana, todo lo que se deforma, y una superficie horizontal. Entonces, la analogía de la membrana es particularmente útil para estudiar barras de sección abierta sometidas a torsión, ¿no? Que es el caso que hemos visto también de las fórmulas de Timoshenko, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, esta sección transversal, ¿no? Puedo tener una sección de, bueno, esto ya por definición es una sección rectangular, ¿correcto? Y esto es una sección de tipo ángulo, ¿no? Ojo que estoy viendo la sección transversal, esto no es la longitud del elemento, no se confundan, ¿no? El elemento tiene una longitud que ya hay que medirla en esta dirección, ¿ya? Pero en la sección transversal tiene esta forma que es una sección rectangular y por aquí una sección angular, ¿ya? Repito, la longitud es la que va en esta dirección, perpendicular a la sección transversal. Y acá tienen un tubo, por ejemplo, que por estar abierto aquí, también lo puedo considerar como si fuera una sola sección rectangular. Esta es una, vamos a llamarle una tubería abierta, ¿ya? Porque lo puedo desarrollar como una sola sección rectangular y por lo tanto usamos Timoshenko. Las fórmulas que tienen aquí, recuerden que usan coeficientes C1 y C2 que se obtienen de la tabla anterior. Y que si, y aquí por ejemplo va a ser muy común que encuentren longitudes A entre B o relaciones A entre B mayores a 5, ¿no? Porque estamos hablando de pared delgada. Y sin necesidad de recurrir a la fórmula de Timoshenko, podríamos usar directamente esta ecuación, ¿no? Sin recurrir a las tablas, ¿ya? La ecuación, repito, es 1/3 de 1 menos 0.630 de B entre A, ¿no? Y los dos coeficientes se consideran iguales en este caso, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahí está la analogía de la membrana que sirve para estudiar entonces barras de sección abierta, ¿ya? Aquí hay un problema interesante, miren, ¿qué pasa con un perfil? Y yo les invito a que lo busquen en el libro, ¿ya? Que tiene, que es de, digamos, de configuración abierta, pero, por ejemplo, ya voy a plantearlo nada más, tiene
esta configuración. Por ejemplo, una sección T. ¿Ya? Voy a borrar esta partecita. A ver, sometido a torsión, obviamente, ¿no? Acá estamos aplicándole un momento torsor. ¿Ya? Entonces, ¿quién me dice cómo podría resolver un problema de esta naturaleza, ¿no? Obviamente, esto es una barrita que tiene una longitud. Uy, perdón, puse otro color. Voy a usar el mismo verde, ¿no? Que tiene una longitud que se proyecta en esta dirección, ¿no? Se proyecta así, ¿ya? Y pues, obviamente, puede estar empotrado, es un solo elemento, ¿no? Yo quiero calcular el ángulo de torsión, por ejemplo, ahí, ¿no? Que está girando, digamos, esta barra, que podría ser este ángulo phi. ¿Cómo podríamos encontrarlo? ¿Se podría usar con la fórmula de Timoshenko? A ver, piensen un minutito y me comentan. A ver, chicos, no se queden calladitos, díganme, ¿cómo calcularíamos ahí el ángulo de torsión? A ver, ¿quién me da alguna idea? Digamos que eso tiene una longitud L, ¿no? Por aquí le voy a poner los datos al problema. Longitud L, módulo de rigidez G, y obviamente aquí hay dimensiones, si quieren lo dejamos ahí, ¿no? Que podríamos ponerle numeritos, porque la idea es solamente plantearlo, ¿ya? ¿Qué haríamos? A ver, ya que conocemos, con todo lo que sabemos ahora, es muy fácil, pero no se puede hacer lo que acabo de decir. Esto no lo puedo convertir en un solo rectángulo, ¿no? Ahí tengo un problema. ¿Por qué? Porque miren, no tiene pues una continuidad, ¿no? Tengo un rectángulo arriba y un rectángulo abajo. Ahí tengo un problema. Más bien lo que sí puedo decir, a ver, ¿quién me ayuda? Hay que pensar solo un poquito. Es otra cosa. Adelante, estimado Álvaro. ¿Se podría separar en dos partes? O sea, una vertical y una horizontal. Ya, ahí está. Esa es una buena idea. Yo podría decir, mira, tengo la figurita 1, ¿verdad? La figurita 1 y acá tengo la figurita 2. ¿Ya? Y claro, podríamos encontrar, ahora sí, fórmulas de Timoshenko para cada uno de esos segmentos, ¿no? Por ejemplo, podríamos encontrar, si quieren, los esfuerzos cortantes, ¿ya? Los esfuerzos cortantes máximos, digamos, en cada uno de esos elementos. Pero el problema aquí es que yo no sé cuánto es el torsor para cada uno, más bien puedo decirle que al segmento 1 le toca un torsor T sub 1 y al segmento 2 le toca un torsor T sub 2, ¿verdad? ¿Cómo calcularía o cómo podría yo plantear una relación entre esos dos torsores y el torsor total? A ver, ¿quién me dice? A la suma de esos dos torsores sería el T. Correcto. Eso no es más que una ecuación de equilibrio, ¿verdad? Entonces podríamos decir que por equilibrio, una primera ecuación sería pues que T1 más T2 es igual a T, ¿no? Y ya tengo la primera condición. ¿Habrá alguna otra? Por ejemplo, si yo miro aquí, este señor, debido al torsor T sub 1, va a girar un ángulo phi sub 1. Y este señor, debido al torsor T sub 2, va a girar un ángulo phi sub 2. ¿Qué puedo decir con respecto al ángulo phi que se produce en la sección transversal? Phi sub A 1 ver, más phi es igual al phi total. exacto, por compatibilidad, ¿no? Porque si bien los dos
son dos rectángulos distintos, giran en conjunto. Es una sección transversal monolítica. Lo que gira esta parte de arriba, lo que gira esta parte de abajo es igual a lo que gira toda la sección. Entonces, ese criterio, ¿cómo le hemos llamado? Compatibilidad, ¿no? Lo puedo escribir aquí arribita. Donde digo básicamente que phi sub 1 es igual a phi sub 2 y es igual a phi, que corresponde a toda la sección transversal, ¿no? Entonces yo para encontrar T sub 1 y T sub 2 y encontrar los esfuerzos cortantes máximos, obviamente antes tengo que resolver esas dos ecuaciones. ¿Y cuál es aquí? Vamos a decir, las leyes constitutivas. ¿Cuáles serían las ecuaciones de las leyes constitutivas en este caso? A ver, tendríamos que establecer una relación entre cada torsor y el ángulo de torsión, ¿no? Entonces, T sub 1 versus phi sub 1. ¿Y cuál es la ecuación que tenemos para una sección rectangular? Porque la sección que tenemos aquí arriba es rectangular. Entonces me voy a mi tablita de Timoshenko, por aquí está, y me dice que para cualquier sección rectangular tengo que calcular su C sub 2, ¿no? TL entre C sub 2, AB al cubo por G. ¿Ya? Entonces fácilmente lo voy a escribir aquí. Vamos a borrar esta partecita y yo podría decir que el ángulo de torsión phi sub 1, ¿no? que corresponde a la barra de arriba, es el torsor que se le aplica T1 sobre esa barrita, ¿ya? Su longitud, entre su C sub 2, habría que calcularle su C sub 2, ¿no? Cada uno va a tener su propio C sub 2 y depende de su relación A entre B, ¿no? Entonces, si yo tengo esta barrita, por ejemplo, ¿no? Tendrá una dimensión A, qué sé yo, vamos a llamarle un A sub 1 si quieren, ¿ya? Y una dimensión B que viene a ser el espesor, llamémosle B sub 1. Con estos dos valores voy a las tablas de Timoshenko y calculo su C sub 2, ¿no? El C sub 2 del elemento 1, vamos a llamarle. C sub 2, elemento 1, ¿no? Esto multiplicado por A, B al cubo y por G. El A del elemento que se llama A sub 1 y B sub 1, ¿no? Esa es la ecuación que tenemos de Timoshenko y con eso tengo una, vamos a decir, una expresión, ¿no? De manera más sencilla, miren, yo podría reemplazar aquí el L entre todo esto como una rigidez. ¿Se acuerdan ese concepto? En realidad era T1 entre K1, donde K1 vendría a ser ese concepto que hemos llamado la rigidez torsional, ¿ya? Entonces voy a ponerlo por aquí expresado como rigidez torsional para el elemento 1. De la misma forma, para el elemento 2, ¿no? Estamos hablando de phi sub 2. Disculpen que esto está curiosamente lento. A ver, ¿me puede alguien confirmar si todavía me está escuchando? Sí, sí, profe. Sí, ¿no? Ya, aquí se me ha congelado la pizarra. Vamos a ver, creo que es porque tengo muchas cosas abiertas. Ajá. Permítame arreglarlo.
Hola chicos, ¿me siguen escuchando? Sí, profe. Ya, se me había colgado en plena, en plena pizarra. Ya, bien, voy a cerrar por aquí algunas cositas que están cargando la memoria. Ya, no sé cómo